Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, como decía hace rato, tenemos esa asociación actualmente ya entre lo que es el síndrome de la apnea-hipopnea del sueño, ya, y la hipertensión arterial. Sin embargo, estamos todavía estudiando, pero ya se ha encontrado esa relación, lo cual lo convertiría también en un nuevo factor de riesgo. ¿Listo? Bien, antes de entrar a la clasificación, ¿alguna pregunta? Alejandra, ¿estás levantando la mano? Pregunta lo que quieras. Doctor, sobre la apnea, ¿cómo uno se da cuenta que tiene eso? Un ejemplo, así como me describe, que mi esposo ya ronca, tiene un poco de sobrepeso y le da esos ataques de que despierta y que le falta aire y empieza a toser. ¿Es lo mismo o cómo se da cuenta uno? Sí, probablemente lo tenga. Eso es aparte de la sintomatología. El paciente a veces no se da cuenta de que está roncando, ¿no? Lo suele dar cuenta generalmente la persona que vive con él, pero el paciente sí puede tener ciertos síntomas, como lo que mencionas, justamente el despertarse eh, faltándole el aire, tosiendo o atorado, ¿no? Puede ser despertarse, ya, pero muchos síntomas generalmente se ven en el día, ya que como el paciente ha tenido una hipoxia en la noche, ya al día siguiente el paciente no ha tenido, podemos decir, un sueño reparador, como decimos, y por lo tanto el paciente al día siguiente va a tener ciertos síntomas como debilidad, agotamiento, cansancio, sigue teniendo más sueño, su rendimiento, tanto laboral como escolar, dependiendo de la edad, reduce, ya que el mismo cerebro eh, no está muy activo por el daño que está sufriendo, ¿ya? Entonces, esos son los síntomas. Si la persona es obesa o tiene con sobrepeso, ya el factor de riesgo obviamente está aumentado. Entonces, habría que valorar este aspecto, ya. Para eso, tendría que bajar uno de peso. Dos, buscar posiciones en el sueño que le favorezcan la respiración, como recostarse del lado izquierdo y no dormir de espalda, ¿ya? Bien, eh, la hipertensión no afecta al sobrepeso, pero sí a la inversa. El sobrepeso es un factor de riesgo de la hipertensión arterial, ¿ya? En otras palabras, que seas hipertenso no va a ser que seas más gordo, pero sí, si ya tienes sobrepeso, va a favorecer que tengas hipertensión arterial. Así es la relación. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra preguntita? ¿Preguntas? Bueno, si quieren saber más sobre el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, pueden escribirme nomás a mi privado, ya yo les guío sobre ese aspecto, ya que es otro tema
bastante larguito y complejo. ¿Ya? La dosis del tratamiento sí pudiese modificarse a través del tiempo, pero si se está modificando, habría que ver qué es lo que está haciendo que vaya empeorando el daño. Ya hay que ver qué factor es el que no se ha corregido. Ya vamos a ver más adelante el tratamiento, nos va a mencionar que hay que corregir ciertos factores en cuanto al estilo de vida, actividad física, bajar de peso, si es diabético, etcétera. Entonces, si está incrementando la dosis, es porque probablemente algún factor no se está controlando. ¿Ya? Las causas, bueno, como les dije hace rato, no tiene una causa, son múltiples causas. ¿Ya? Eh, Podemos hablar de daño a nivel cardíaco por cualquier tipo de patología, incluidos los infartos, Chagas, etcétera. Daño a nivel vascular debido a procesos infecciosos, consumo de tabaco, alcohol, daño a nivel renal debido a consumo de sustancias químicas que pueden dañar el riñón, problemas que hayan generado hipotensión en el riñón, alteraciones hormonales, etcétera. Ya, sin embargo, justamente eso en esta diapositiva van a ver, la mayoría de los pacientes que tienen problemas de hipertensión no se llega a asociar a una sola causa de hipertensión, ya, sino a múltiples causas, ya, entre las cuales se cree que tiene que ver con el envejecimiento natural que tienen las arterias y la pérdida de la capacidad de compensación del cuerpo. Las arterias, conforme van pasando en los años, se van dañando de forma natural, forma parte del proceso de envejecimiento. Sin embargo, el cuerpo tiene que tener la capacidad de compensar este daño de alguna u otra manera, de tal manera que así mantendría una presión normal. Pero si se pierde alguna capacidad de compensación, pudiésemos empezar a manifestar hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, como digo, causas hay muchas y se van asociando. Y en la mayoría de los casos no llegamos a diagnosticar una causa de base. Por eso, cuando hablamos de la clasificación, justamente acá, desde el punto de vista de la causa, que etiología es causa, vamos a ir en dos, la esencial o primaria y la secundaria. La esencial y la primaria, fíjense, representa el 90 al 95% y son los casos que no llegamos a saber la causa, porque tienen muchos factores. ¿Ya? La secundaria, que es un pequeño número, son los que llegamos a saber la causa. Y en este caso estamos hablando de pacientes con patología cardíaca, renal, neurológica, etcétera. ¿Ya? Pero son muy pocos. La mayor parte no llegamos a saber una causa específica y generalmente cuando estudiamos estos tienen muchos factores asociados. ¿Ya? Bien, ¿cuánto es la probabilidad de que una persona que tiene hipertensión fallezca mientras está durmiendo? Bueno, un número exacto no lo tengo, pero sabemos que esta probabilidad está aumentada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pueden fallecer durmiendo? Puede ser por factores como los trastornos vasculares a nivel cerebral, los famosos derrames y las embolias. Principalmente las embolias, que es más frecuente que ocurran mientras el paciente está durmiendo. ¿Ya? Entonces puede ser uno de los factores que puede. Ahora, como les digo, es una probabilidad, no va a pasar en todos. Es un factor de riesgo. Cuando alguna vez, vean también cuando yo hablo sobre este tipo de enfermedades, lo que son las enfermedades vasculocerebrales, uno de sus factores de riesgo justamente es la hipertensión arterial. ¿Ya? Y si hablamos de los infartos, por ejemplo, a nivel cardíaco, si me dicen cuál es su probabilidad de que le dé un infarto a un paciente hipertenso, también está incrementada. Y también es un factor de riesgo de las enfermedades isquémicas vasculares. ¿Ya? Por eso es importante controlar la presión arterial, porque el paciente en sí no muere por la hipertensión,
sino muere por las complicaciones que genera a nivel vascular, los daños cerebrales, daños cardíacos, daños renales, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante su control. ¿Ya? Bien, entonces ya saben su clasificación en cuanto a la causa. ¿Ya? La mayor parte no vamos a saber. Y de los que sabemos, esta secundaria, tratando la causa, pudiésemos curar la hipertensión. Digo, tratando la causa, pudiésemos, si lo sabemos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un problema a nivel, póngale, hormonal, es hipertiroideo, ¿ya? Si nosotros tratamos ese hipertiroidismo, entonces la hipertensión desaparece. Ya, lastimosamente, los que podemos tratar así son muy pocos. La mayoría no vamos a poder tratarlos de esa manera. Bien, en cuanto al proceso evolutivo de la enfermedad, podemos decir que están los pacientes con hipertensión arterial estable y los que tienen crisis hipertensiva. Los estables son los que suelen mantener valores elevados sin manifestar sintomatología aguda y puede que ni estén enterados. Estos son los pacientes que a veces son hipertensos y no están enterados que lo tenía. Y luego tenemos los que tienen crisis hipertensiva, que son los pacientes que van a manifestar síntomas agudos, que ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas agudos de la crisis de la hipertensión arterial, y que eso hará que ellos acudan a la institución de salud, y ahí lo podemos también clasificar en urgencias o emergencias, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente. ¿Ya? En cuanto al valor de la hipertensión arterial para clasificarlo, hay varias recomendaciones. Al final, por si acaso, como siempre, de que termine la charla, al grupo de WhatsApp, donde están, les voy a pasar esta diapositiva y otras cositas más. Tiene más detalles de lo que van a ver hoy en día. Ya en la diapositiva le he puesto más cositas. Ya, y ahí siempre les menciono las diferentes instituciones que realizan estos estudios, ya, y nos dan recomendaciones y diferentes clasificaciones. ¿Ya? Entonces, una de esas es esta, la que yo uso. ¿Ya? Para clasificar la gravedad de la hipertensión arterial, vamos a usar la medida de la presión arterial sistólica o la diastólica de forma independiente. Basta con que una de ellas esté alterada y me dará ese grado. Normal, cualquier paciente con sistólica menos de 120 y diastólica menos de 80. ¿Ya? Se va a considerar prehipertensión a los que tengan valores de 120 a 139 en la sistólica y 80 a 89 en la diastólica. En otras clasificaciones, este valor se le conoce como hipertensión arterial leve. Es muy importante en cuanto al tratamiento, ya que estos no necesitan tratamiento medicamentoso, simplemente cambios de estilo de vida, y con eso generalmente se normaliza. En cambio, estos otros que están con rojo ya necesitan tratamiento. Ya tenemos el estadio 1 y 2, dependiendo de los valores, y la hipertensión arterial severa con alto riesgo de daño y por lo tanto fallecimiento por alguna complicación. Por eso le he puesto en negro, ¿ya? Entonces, el estadio 1 de 140 a 159 la sistólica, 90 a 99 la diastólica, ya el estadio 2 mayor a 160 lo que es la sistólica y mayor a 100 lo que es la diastólica. Ya, entonces son los estadios. Ahora, este valor, ya como ven, está dentro del estadio 2. Es el valor donde incrementa el riesgo de daño a diferentes tejidos y por lo tanto incrementa la probabilidad de fallecimiento por alguna de estas patologías. Ya, es importante que el paciente tenga como meta bajar por debajo de estos valores. Vamos a ver con las metas. Tiene que bajar porque su riesgo va a estar muy elevado de fallecer ya debido a las complicaciones futuras que pueda tener el paciente. En los niños no usamos valores secos, cerrados, como los que acaban de ver ahorita. Por si acaso, como les dije al principio, también los niños
pueden tener problemas de hipertensión, ¿ya? No es una enfermedad exclusiva del adulto, puede ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, en los niños es más frecuente que se deba a una causa secundaria. Por lo tanto, en los niños es importante el diagnóstico de hipertensión, ya que, como les dije hace rato, si es una causa secundaria, la probabilidad de curar es mucho más alta que un adulto, ¿ya? En los niños vamos a evaluar la presión arterial en base a unas curvas que le llamamos curvas de percentilo, ya, la cual se mide el valor según su peso, su talla. En este caso, la que estoy poniendo aquí de ejemplo es en base a lo que es la talla, ¿ya? Ya, como ven, ¿no? Aquí de 1 metro, de 100 centímetros a 180 centímetros. Hay otras para menores. Esto simplemente es un ejemplo de cómo manejamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un niño que mida 1,60, vamos a 1,40. Este es para hombrecitos, ¿no? Ya, 140. Entonces, su presión debe mantenerse en esos valores. ¿Ya? Pongámosle que él me da la presión sistólica. Pongámosle que me da 100. A ver, vamos a trazar esta línea. Ahí sería. ¿Ya? Y el valor normal para sistólica es acá, ¿no? 120. Y este es, no, acá. Un ratito. Ya. Entonces, el valor normal, perdón, en este niño sería siempre y cuando no sobrepase este límite por arriba o por debajo. Ya, por lo tanto, ahora sí, no debe sobrepasar este límite, la sistólica, y este límite, la diastólica, para esa edad. Entonces, para ese niño, su valor máximo en la diastólica debe estar un poquito por debajo de 80. Y en cuanto a la sistólica, como ven, un poquito, vamos a ver, 130, ¿ya? Más o menos está a la mitad. Entonces, si ese niño, por ejemplo, tuviese una presión diastólica de 135, pongámosle un poquitito subidito, nada más, 85 ya es hipertenso, en ese caso, ¿ya? Cosa que es diferente en la adulta, cuando hemos visto 140, 90, ¿no ven? ¿Ya? Y como están viendo, cuanto más baja su talla, también sus valores son muy bajos. Por ejemplo, un niño que esté con 100 de talla, ya su presión hasta 110. Si está con 120, ya es hipertenso, ¿ya? Por eso, en los niños es importante manejar curvas de percentilo, ¿ya? Y no usar los valores que estamos acostumbrados a manejar. Bien, luego tenemos la hipertensión arterial asociada al embarazo. Ya hay personas que manejan presiones normales, pero durante el embarazo puede que se les suba su hipertensión, o sea, recién diagnosticada la hipertensión en el embarazo, que no sabía que la tenía, o puede que esté complicada con una patología propia del embarazo, que es la preeclampsia y la eclampsia. Entonces, para eso manejamos de la siguiente manera. Si una mujer embarazada se presenta con presiones mayores a 140-90, lo primero que vamos a ver es en qué tiempo el embarazo está. Si está antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas. Ya si está antes, ya, y en todos los casos, como ven, vamos a pedir una prueba de orina que se llama proteinuria para ver si está perdiendo proteínas en la orina. ¿Ya? Bien, si aparece sin proteinuria o es un valor muy bajo y que se mantiene sin incrementarse, esa paciente era hipertensa crónica, o sea, ya estaba con hipertensión antes del embarazo y no lo sabía. Ya, si es que no tenía proteinuria y empieza a aparecer y esta va incrementando a través del tiempo, o sea, va empeorando su pérdida de proteína por la orina, esa es una hipertensión crónica complicada con preeclampsia. ¿Ya? O sea que ya tenía hipertensión, pero también le está dando
preeclampsia. Ahora, si es después de las 20 semanas y le aparece proteinuria, esa es una preeclampsia. Y si no hay proteinuria, es lo que le llamamos hipertensión gestacional. En este caso, esta hipertensión desaparece cuando el niño nace. ¿Ya? No, generalmente no se complica. Esta de acá, sin embargo, las preeclampsias son de riesgo porque se puede convertir en eclampsia, que es cuando la paciente empieza a sufrir daño a nivel del sistema nervioso y empieza a convulsionar, y suele ser grave. ¿Ya? Mientras no nazca el niño, puede incluso complicarse, ingresar a terapia intensiva y en algunos casos hasta fallece. Por eso es importante diagnosticarla también el problema de hipertensión en el embarazo. Bien, ¿cómo hacemos la valoración del paciente hipertenso? Tiene que haber un buen proceso de elaboración de historia clínica, por lo tanto una buena evaluación médica, ya una buena exploración física buscando cualquier detalle, eso también se hace en el proceso de atención médica, y ciertos laboratorios que vamos a pedir para descartar cierto tipo de enfermedades. En cuanto a la parte clínica, los síntomas. ¿Qué síntomas tiene un paciente hipertenso? En realidad, la mayoría de los pacientes hipertensos no tienen síntomas. ¿Por qué? Porque es un problema en el cual el paciente, su presión se fue incrementando lentamente en transcurso de varios meses o años, y por lo tanto el cuerpo está adaptado a esa presión arterial elevada y por eso no tienen síntomas. ¿Ya? En algunos, principalmente cuando se presenta más rápido, van a tener síntomas, y esos son los síntomas que mencionamos acá, de los cuales el principal síntoma y el menos valorado es el dolor de cabeza, la cefalea. Ya, este dolor de cabeza puede ser de cualquier tipo, sin embargo, su principal característica es que es en la zona occipital, en la nuca, como decimos, y principalmente se presenta en la mañana, al levantarse de la cama, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Obviamente puede tener otras características, pero esta es la principal. Es el principal síntoma de hipertensión arterial. Entonces, una persona que se está quejando de dolores de cabeza antes de hacer el estudio, lo que sea, lo primero hay que tomarle la presión, ¿ya? Ahora, si está normal su presión, bueno, ya nos preocupamos por otras causas de dolores de cabeza, ya que es también uno de los síntomas más comunes de muchas enfermedades. El paciente suele tener sensación de cansancio, mareos, que es, podemos decir, el segundo en frecuencia, palpitaciones, ya obviamente la presión se eleva. Cuando auscultamos el segundo ruido, porque el corazón tiene un primer ruido y un segundo, lo vamos a ver, sentir incrementado. Claro que para esto se necesita cierta experiencia clínica, o sea que un médico tenga cierta experiencia para poder reconocerlo. Lo mismo en un soplo de desgestación aórtico. Esto generalmente solamente lo puede reconocer un médico con una buena experiencia, porque incluso hasta médicos, podemos decir, con muy poquita experiencia, puede que no lo noten. ¿Ya? Bien, entonces, cuando le preguntan síntomas de la hipertensión arterial, fíjense, principalmente cefalea y mareos, cuando los hay, porque la mayoría no los tiene. Si alguna vez me dicen o les dicen ustedes, tiene la presión alta, ¿ya? Y por eso tiene mucho sueño, pues están errados. El sueño no es síntoma de hipertensión arterial, más bien suele ser síntoma de lo contrario, de hipotensión. ¿Ya? La principal manifestación, no se olvide, es dolor de cabeza en todas las edades. Incluso en un niño, si le está quejando mucho dolor de cabeza, tómenle la presión antes de pensar en cualquier otra cosa. ¿Ya? Bien, a ver. Bien, a las embarazadas, dentro de lo que es el proceso de control prenatal, le vamos a pedir siempre varias cosas. Si la paciente acude a sus controles, bueno, en todo lado, siempre de rutina, se toma la presión, ¿no? Entonces siempre le vamos a tomar la presión tanto al ingresar a consulta por parte de la enfermera como el propio médico, ¿ya? Y ahí lo diagnosticaremos, ¿no?
Ahora, le vamos a pedir siempre también sus pruebitas de rutina y el electrocardiograma. No se pide a menos que la paciente sea diagnosticada con problemas de hipertensión o con alguna tensión cardiológica. Entonces, una embarazada, perdón, que su presión esté normal y no se haya determinado a un problema cardiológico, no le van a pedir electrocardiograma. El electrocardiograma solamente le pedirán si es hipertensa o tiene hipertensión o tiene algún dato clínico que haya hecho sospechar de que tenga una patología cardíaca. O también puede ser, que eso también me he olvidado, si es que esa paciente vaya a ir a cesárea, ¿no? Cuando por algún motivo el médico está pensando en que va a ser cesárea, entonces le va a pedir un electrocardiograma para hacer la valoración cardiológica previa, ¿ya? El embarazo, el tratamiento, bueno, ya vamos a ser más adelantito, ya, pero te adelanto que solemos dar metildopa, ya, que es el tratamiento principal en el embarazo, ya, pero vamos a ver más ratito. Bien, para cuantificar la presión arterial, vamos a usar la medición de la hipertensión arterial directa a través del esfingomanómetro, ya, también llamado tensiómetro, ¿no? Originalmente fue creado por Rivarossi, como ven, ya, es el aparato original. Ya, cuando nosotros tomamos la presión arterial a través del tensiómetro, cuando inflamos, la presión que está ejerciendo la sangre que pasa por la arteria, en algún momento se colapsa por lo que estamos presionando. Y por lo tanto no pasa. Cuando nosotros empezamos a desinflar, en algún momento la presión consigue pasar porque le consigue ganar a lo que nosotros estamos presionando. Eso es cuando hemos alcanzado la presión sistólica, ¿ya? Por lo tanto, en este punto va a haber un ruido que vamos a escuchar, que se llama ruidos de Korotov. Ya vamos a empezar a escuchar, ¿ya? Y cuando la presión consigue pasar libremente, estos ruidos desaparecen. Y por lo tanto nos dan los famosos números de Reynolds, que son los famosos valores de hipertensión arterial, de presión arterial, ¿ya? Bien, entonces esos ruidos nosotros conseguimos percibirlos en cada pulsación, ¿ya? Y es lo que nosotros tenemos que escuchar al momento de tomar la presión arterial, ¿ya? Que suelen ser rítmicos, muy parecidos al latido cardíaco, ¿ya? Y con eso nosotros tomamos la presión arterial directa. Algunos detalles importantes al momento de tomar la presión arterial. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la presión arterial la tomamos a nivel de brazo, pero también podemos tomar en otros lugares, ¿no? Sin embargo, el estándar es el brazo. Ya, dependiendo de la presión del brazo, del cuerpo, la presión pudiese variar. Ya, como ven, en este mismo ejemplo, el paciente en 3 posiciones diferentes te da, como están viendo, 3 valores diferentes. Por eso es importante hacer que la presión se la mida a la altura del corazón como un estándar, ¿ya? Por lo tanto, el valor aceptado en este caso sería este de acá, tratando de hacer que el punto de toma esté a la misma altura del corazón, no más abajo ni tampoco más arriba. ¿Ya? Eso es como un estándar, por si acaso. ¿Ya? Bien, también, conforme cambiemos de posición, también se va a cambiar la presión arterial, ¿ya? Ya que según la posición, también el corazón hará más o menos esfuerzo, ¿ya? Aquí vemos los valores de presión arterial a diferentes alturas del corazón. Generalmente, cuanto más arriba vamos, la presión suele ir bajando. Y conforme vamos a ir más abajo, la presión va a ir subiendo. ¿Ya? Por lo tanto, ya, lo ideal es tomar en el brazo a la altura del corazón. Pudiese tomarlo en otros lugares, en el antebrazo o en la pierna, en casos necesarios, pacientes que no pudiésemos hacer el brazo.
Pero en ese caso hay que tomar en cuenta que el valor será mayor. Entonces, para eso uso curvas, como esta curva que están viendo acá, ya que si yo por un motivo tomo la presión en la pierna, el valor no será el mismo y tengo que ajustarme a esta curva. ¿Ya? Bien, y lo mismo cuando estamos echados. ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante es el manguito o el brazalete que se llama, que también, dependiendo del tamaño del manguito, la presión pudiese cambiar. Por eso es importante que escojamos un manguito de tamaño adecuado. Ya, eso, con ANER, no suele ser costumbre, porque obviamente no todos tienen los manguitos así, pero es lo ideal para tener un buen control de la presión arterial. Ya se dice que el manguito ideal es el que tenga un tercio de lo que es la distancia o la longitud del brazo. Un tercio de lo que es la longitud del brazo. ¿Ya? En otras palabras, si su brazo, pongámosle, tiene de largo, pongámosle 18 centímetros, el manguito debe ser de 9 centímetros. ¿Ya? Bien. Más que todo en los niños, ¿no? Que es donde generalmente hay mayor variación. Otros aspectos importantes, entonces, bueno, uno, ya les decía, el brazalete apropiado, dependiendo del tamaño del brazo. Otro dato importante es que se deben tomar ambos brazos, no sirve un solo brazo. Hay personas que tienen patologías como la misma arteriosclerosis que puede hacer que en un brazo su arteria esté más cerrada y en otra no lo esté tanto. Por lo tanto, no puedo confiarme en un solo valor. Puede que el paciente sea hipertenso, pero como le estoy tomando en un brazo, ya y el otro brazo se nota la hipertensión y el otro no. ¿Ya? Y por lo tanto, puedo hacer creer que un paciente está bien. ¿Ya? También puede tener diferentes valores en cuanto a control. Puede que en un brazo yo tenga, vámonos, 160, 120 y en el otro tenga 130, 90. Entonces, me puedo confiar que está haciendo un buen control. Ya, por eso es importante tomar en ambos brazos. Ya, puede ser una variación pequeña aceptable de unos 5 a 10 milímetros, ya, pero pudiese haber mayores variaciones. ¿Ya? También es importante tomar en las tres posiciones. No hay que confiarse solamente en echado. Hay que tomarlo el paciente en echado, en sentado y en parado. Entonces, en un paciente que vamos por primera vez a saber que es hipertenso, debemos tomarle la presión, también en ambos brazos, en echado, en sentado y en parado. Cada uno con una separación de unos 5 minutos para que la presión se adapte. ¿Ya? En otras palabras, le van a tomar 6 presiones. ¿Ya? De ahí hay que tomar como valor aceptable el promedio y como valor de meta o de control el valor más elevado si es que tiene hipertensión arterial. Otro detalle es que al momento de inflar hay que inflar rápidamente. Si ustedes inflan muy lentamente, le dan tiempo a que la sangre y las arterias se adapten. Por lo tanto, el valor también puede estar alterado. Otro dato importante es tomas en diferentes días. Una sola, o sea, un solo valor elevado no me confirma que el paciente sea hipertenso. Puede ser, como les mencioné al principio, una subida ocasional. Entonces, por lo mínimo, 2 tomas en 2 días diferentes. ¿Ya? Es más, yo suelo recomendar a mi paciente que también se haga tomar la presión con alguien cerca de la casa, una enfermera o alguien conocido, para que no tenga lo que les mencioné hace ratito, el síndrome de la bata blanca, que a veces solamente se sube la presión cuando está frente al médico o frente a la enfermera. Importante el reposo. No hay que tomar rápidamente la presión arterial. Al paciente hay que recostarlo, esperar 5 minutos a que se tranquilice el cuerpo, a que se adapte, a que incluso hasta psicológicamente el paciente se tranquilice y recién tomar la presión arterial. Y hay que tener cuidado con algo que se conoce como silencio auscultatorio. A veces cuando se está tomando la presión, en algunos pacientes, a la mitad se corta el ruido, ¿ya? Y eso puede hacer creer que el valor sea más
elevado cuando en realidad el valor está normal. Ya, por eso hay que, cuando uno está bajando el tensiómetro, no confiarse cuando se corta, sino bajar hasta que la aguja llegue a cero. O sea, seguir escuchando hasta que la aguja llegue a cero. Ya algunos, por ejemplo, ya dejan de escuchar acá, ya, ahí es la presión, cuando de repente está mucho más abajo. Ya, entonces, no dejen de escuchar hasta que la aguja haya caído a cero, ya, o por lo menos cerca a cero. Ya, bien, esas son recomendaciones para tener una buena presión arterial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por si acaso en 4 minutitos se va a cortar. ¿Alguna pregunta? Doctor, así como está en la imagen, es que se toma la presión con el estetoscopio. A ver. Esa es una toma individual, ¿no? Ella está tomando a sí misma. ¿Ya? Esa es una toma correcta para sí mismo, uno solo. Si fuese otra persona, también. ¿Ya? Está en buena posición, aparentemente. ¿Ya? Sí, así. Está bien. No sé, a menos que vos le hayas visto algo que tengas duda. Doctor, y disculpe, en la imagen que mostró, ¿sería adecuada cuando la otra persona tome también que el estetoscopio, no importa si está por dentro del tensiómetro, o tendría que haber un espacio en el tensiómetro y el estetoscopio? No, tiene que estar más bien por dentro del manguito. Lo que importa ahí es que esté sobre la arteria, es la clave. Ahí es donde a veces se equivocan. Yo ya a veces he visto aberraciones y hasta yo creo que se inventan porque no se puede escuchar. Ya la arteria va a bajar por acá y de ahí llega al codo y de ahí se divide en dos, ¿no? Lo importante es que el estetoscopio esté sobre la arteria. Puedes tenerlo al estetoscopio afuera o también dentro. Por comodidad, generalmente se pone adentro para que no estés agarrándolo. Así que no hay ningún problema. La cosa es que el estetoscopio esté sobre la arteria. Puede ser más acá o incluso afuerita un poquito. Pero tiene que estar sobre la arteria. ¿Ya? Yo digo que a veces he visto aberraciones porque la arteria pasa por la parte interna y he visto que ponen el estetoscopio en este otro lado y no se escucha ese lado. Tiene que estar sobre la arteria. ¿Ya? No importa tampoco mucho el hecho de a qué altura está el estetoscopio, pero sí importa el del manguito. ¿Ya? De cubrir, como les decía hace rato, por lo menos un tercio del brazo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, pudiésemos decir que está muy abajo. Debe estar un poquitito más arribita. Vamos a leer por acá por lo menos. Ya por eso suelen recomendar que se coloque unos 2 dedos por encima de la flexura del codo. ¿Ya? Sin embargo, eso depende del tamaño del brazo también de la persona. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Según ¿Preguntas? lo que estamos y miramos el reloj, ¿cómo nos damos cuenta de si está bien o no su presión? Ah, ¿te refieres al Sí, sí, doctor. esto se llama Eh, barómetro? eso. Bien, ya. Simplemente es fácil. Simplemente tienes que escuchar. ¿Ya? Cuando la aguja va bajando, ya vos tienes que estar atento a los ruidos. Se escucha como el corazón o como el pulso. Ya son ruidos de corazón. Donde yo escucho el primer ruido, tengo que grabarme ese número. Debe empezar así, ¿no? Y en algún momento desaparece. Ese número también me lo grabo. Entonces, el primer ruido que escuché es la sistólica y el último ruido que escuché es la diastólica, ¿no? Entonces, así sabemos cuál es el valor, ¿ya? Solamente es escuchando el primero y el último ruido. Bien, entonces, váyanse al enlace que dice parte 3, ¿ya? Pues se está cortando.